Y en esta hora el nombre de verdad, esta palabra tan importante es el poder de una palabra. Y primero que nada quería recordarles que cada uno de nosotros tiene un llamado eterno. ¿Y por qué eterno? Porque el eterno fue quien nos llamó. Y quiero que entienda que el que nos llamó nos va a respaldar, nos va a guardar y nos va a ayudar en el proceso. En primera de Samuel 3, Jehová llama a Samuel. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se levantó y volvió y nuevamente escuchó la voz de Jehová que lo llamaba. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y nuevamente Elí le decía, pero muchacho, vete y acuéstate que yo no te llamé. Y eso se repite varias veces hasta que Elí pues le dice a Samuel que la próxima vez que escuche, pues diga, heme aquí, porque ese es Jehová que te está hablando. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, dile, Jehová, habla, porque tu siervo oye. Así fue, Samuel se acostó, vino Jehová y lo llamó otra vez. Él dijo, habla, porque tu siervo oye. Y así mismo muchas veces nosotros pensamos que no es Dios quien nos está llamando, que es el pastor, que son las personas, que ¿verdad? El pastor nos dice, usted va a tener este cargo y Dios me ha dicho. Y ustedes muchas veces, ¿verdad? Y nosotros pensamos que es algo que hacen los hombres, que hace el pastor. Y se nos olvida que realmente el quien nos llamó es Dios. Y hoy yo quiero que usted tenga conciencia de quien lo ha llamado a usted es Dios. Y Dios lo dice en su palabra muchas veces. Algunos de los versículos dice Juan 15, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. En primera de Tesalonicenses dice, del 5 al 24, el que los llamó es fiel y así lo hará. En Romanos 8 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dice en Filipenses 3, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Dice en Timoteo, en 2 de Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Desde antes de los tiempos ya el Señor nos había llamado. Y hay muchos versículos que hablan de que es Dios quien nos llama. ¿Y por qué se nos hace tan difícil entenderlo? Y muchas veces caminamos pensando que Dios, el que tiene toda la autoridad, no nos ha llamado. Y si no nos llama a Él, ¿cómo nos va a respaldar? Y eso es lo que tenemos que entender. Pensamos que el hombre es quien nos llama, por lo tanto vamos a actuar y vamos a vivir conforme a como si nos llamara un hombre, con miedo, con ansiedad. Y lo primero que ocurre cuando somos llamados o posicionados en algo para Dios es precisamente el temor.
Es la inseguridad, es la vergüenza y es la duda. Muchos de los que estamos aquí quizás ya están ejerciendo, ya están en alguna posición en la casa. Hay otros que todavía no. Pero aún cuando nosotros todo el tiempo estamos tomando parte, estamos sirviendo en la casa, estamos trabajando para Dios, nos llega el miedo, nos llega la ansiedad, nos llega la inseguridad, la duda. Pero es normal, porque la mayoría, o por decir todas las personas de la Biblia, cuando fueron llamados también tuvieron miedo. Así pasó con Moisés. Siempre que me da miedo me voy a ese versículo que tanto me encanta, porque me recuerda que no porque la persona está en la Biblia significa que no fue humana. Nosotros podríamos estar en esa Biblia. Nosotros somos, ¿verdad? La continuación de esa palabra. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. También estuvo con María cuando tuvo miedo. Dice, y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Así también con José. Y estos son solamente algunos de los personajes de la Biblia que tuvieron miedo, que tuvieron inseguridad en algún momento o duda. Y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María. Una vez más sintió miedo. Pero Jesús en el Getsemaní también sintió miedo. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tantos que voy allí, y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sintió angustia el Señor allí? Sintió tristeza, sintió angustia, se turbó, sintió todo eso en un momento. Y nosotros que pensamos que si no oramos y si no ayunamos, vamos a poder con este mundo. Eso es él orando, ayunando, y aún así se sintió de esa forma. Y en esta hora yo quiero que ustedes entiendan lo importante que es que cuando tú sientas miedo, ansiedad, desesperación, porque tú vas a tomar una posición en la casa, o vas a ayudar, o Dios te posiciona a ejercer tu llamado, la clave está en intimar. Dios nos llama y nos escoge, nos llena de paz, porque entendemos que Él nos respaldará. Pero no estamos solos en el camino. Es importante que nosotros intimemos para poder conocer a Dios, y así Él nos va a llenar de paz, nos va a llenar de lo que necesitamos para poder ejercer nuestro llamado. De otra forma no lo vamos a poder hacer. ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo vencer la inseguridad?
Somos libres de la vergüenza y del miedo cuando nos acercamos a Él. La vergüenza y el miedo nos aleja del llamado eterno de Dios y de la comunión con Él. Cuando creo en la mentira de Satanás, esto se vuelve una verdad en nuestra mente. Nos paraliza. Y es ahí donde vienen los pensamientos de no sirves, eso no es para ti, tú no vas a poder, va a ser mucha ansiedad, mucho estrés, ¿quién eres tú? Tú no tienes la condición para hacerlo. Y todas estas cosas son palabras de mentira que llegan a nuestra mente para turbarnos, para desanimarnos, para desalentarnos. Y estas palabras son bien importantes que ustedes entiendan que no provienen de Dios. Este tema que he escogido del poder, ¿verdad?, de la palabra sobre una persona es que desde que nosotros nacemos, las personas lanzan palabras sobre nosotros, nuestros padres, amistades, palabras que quizás los han herido en el camino. Hay personas aquí que quizás tuvieron una palabra desde pequeños que los ha marcado por toda una vida. Quizás de un papá, de alguien que amaba. Y son palabras que muchas veces son difíciles cambiar por una positiva. Pero yo te vengo a decir en esta hora que la clave está en que transformes esas palabras negativas por la palabra de Dios. Y es muy importante que usted entienda que esto es vital. Esto es una emergencia, como yo digo. Porque en este tiempo la mente se está llenando de muchas palabras equivocadas que están provocando que nosotros no actuemos ni caminemos en el camino que Dios quiere. Que no lleguemos a donde Dios nos quiere por estar haciendo de una mentira una verdad, porque nuestra mente se convierte en una verdad. Las palabras son muy importantes. Con la verdad de Dios puedes romper con palabras que otros marcaron o que tú mismo marcaste en ti. Te descalificaste, tú mismo te rechazaste. Yo no puedo, yo no voy a ser capaz. Esa puede mejor que yo. Es que yo no me atrevo a hablar como habla fulano. Y nos pasa como a Moisés, que titubeamos, que nos da miedo, que temblamos. Y entonces en ese momento dejamos que el miedo nos gobierne. Y esa palabra de mentira es la que nosotros convertimos en la verdad y no hacemos nada. O ustedes piensan que eso es una mentirita y luego seguimos para adelante. No, es que eso se apodera de nosotros de tal manera que nosotros le damos el poder. Y Dios nos está diciendo, mi palabra es la verdad. Ahí yo voy a transformar ese pensamiento de mentira por uno de verdad. Y entonces vamos cargando con esas palabras que nos han marcado desde niños. Quizás no es desde niños, quizás fue en este tiempo una palabra que tú mismo o una palabra que Satanás puso en tu mente, o transversamos a veces cosas que hermanos y hasta los pastores, y eso se convierte en nuestra verdad. ¿Y sabes qué, hermano? Yo quiero que usted sepa que todo lo que lo aleje de su propósito, del propósito divino, o lo aleje de Dios, no es una palabra que proviene de Él. Si hay algo en tu vida que te separa de Dios, que te hace estar en contienda con tu hermano, que te hace desobedecer la palabra, que te hace desobedecer a los pastores, no es una palabra que proviene de Dios. Es una mentira de Satanás para que tú no cumplas el propósito. Entonces se comienzan a formar heridas en el corazón y el desánimo comienza a arropar la casa. Y yo estoy hablando de personas que estamos en la iglesia. Muchas veces pensamos que es solamente para el que no conoce a Cristo, pero hay muchas heridas que nosotros hemos dejado que trabajen y que gobiernen porque las hemos convertido en verdad y son mentiras de Satanás. Y yo creo en que tenemos que comenzar a darle importancia a lo que Cristo piensa de nosotros y no a esas mentiras que están rondando en nuestra cabeza. Dice, cambia la mentira por la verdad. Lo que dice Dios de mí, cómo Dios me ve. Hay un ejemplo aquí en la palabra donde Jesús fue tentado
por el enemigo. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que sus ángeles mandará acerca de ti. En su mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie ni con piedra. Y Jesús les respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrando me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Escrito está. Si no fuera porque él tenía la palabra, así como nosotros que cada vez que viene un pensamiento tenemos la palabra ahí, así debería ser. El Señor ayunando 40 días y 40 noches. Como quien dice, nosotros que estamos viviendo en este mundo donde vienen tantas tentaciones todos los días, a cada segundo, deberíamos estar respaldados siempre con la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para poder combatir con esos ataques del enemigo y con esos pensamientos. Y ese ejemplo de Jesús nos está diciendo: tienes que estar preparado, porque es con la palabra que vamos a vencer esas tentaciones de Satanás. Es muy importante tener cuidado con quienes nos juntamos, porque todas las palabras influyen. Nosotros estamos destinados para estar en este mundo, pero no somos de aquí. Caminamos y tenemos que entender que todo lo que nosotros escuchamos puede impactar nuestra mente. Y nosotros tenemos que estar enfocados en la palabra. De lo que creo, me gustaría que esto lo escribieran porque es muy importante. De lo que yo creo, eso pienso. De lo que pienso, siento. De lo que siento, actúo. Y esto se convierte en una forma, en un hábito y en una cultura que nos lleva a la vida eterna. De lo que creo, pienso. De lo que pienso, siento. Y de lo que siento, actúo. Todo eso que se nos ha lanzado a nuestra mente, todas esas mentiras de Satanás, todas esas palabras que de alguna forma permitimos que controlen nuestro interior y nuestra mente, eso se convierte en un pensamiento y luego lo sentimos. Y si sentimos, vamos a actuar de esa forma. Eso significa que toma control de nuestras acciones. Así que sí influye. Y es importante que de lo que nosotros nos carguemos, de lo que pensamos y sintamos en nuestra mente, sea de la palabra del Señor. Y por eso es que quiero que entiendas que cuando nosotros estamos fomentados en la verdad y en la roca, es como ese texto que habla de que vendrá el río y vendrá el viento, pero no se moverá. Y el pastor lo estaba diciendo en la administración. Dice: forma tu casa sobre la roca, como el corito. Forma tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Forma tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Que venga el río, que sople el viento, pero tu casa no caerá. Que venga el río, que sople el viento, pero tu casa no
inconmovible de Cristo. Cuando nos sintamos de esa forma es importante acudir, intimar con la verdad. La verdad es Cristo. No podemos actuar por las mentiras que se nos lanzan en la cabeza. No podemos caminar por este mundo pensando que somos lo que tenemos aquí. Por eso es que es importante intimar con Dios para que Él nos recuerde una y otra vez quiénes somos en Él. Y vernos a través de sus ojos. Y vernos como Él nos ve. Y reprender y echar fuera todas esas trampas de Satanás que están afectando que nosotros lleguemos a ser quien Dios quiere. Hay personas en el mundo que todavía por palabras que han sido lanzadas sobre ellos no se atreven ni siquiera a coger un micrófono, no se atreven a hacer nada ni a hablar de Cristo, porque por alguna razón sienten que esa palabra de niño les marcó. Asimismo, hermanos, es importante que ustedes entiendan lo importante que es mantener su boca con mucho cuidado cuando va a hablar y cuando va a lanzar palabras hacia otras personas, que no sean palabras de bien. Cuando vayas a declarar palabras sobre alguien, porque una palabra puede marcar para bien o puede marcar para mal. Recuerde que eres lo que Dios escribió de ti y no lo que dice el hombre. Eres lo que Dios dice en su palabra que eres. Y yo quiero que ustedes en esta hora se pongan en pie, porque yo quiero que ustedes entiendan el poder tan grande que tiene usted sobre esa palabra que está en su cabeza, que quizá no le está dejando caminar, que quizá le está afectando su sueño. Quizás es una palabra de un diagnóstico que un doctor le dio y esa mentira ha continuado en su mente afectándole y lo ha convertido en una verdad. Quizás es algo que le dijeron sus padres o alguien que usted amó, que lo marcó. Y todavía a estas alturas usted no puede caminar como Dios quiere. Quizás está usted sirviendo en la casa, pero ya no siente que es igual, que no lo puede hacer con el corazón. Porque quizás una palabra que está en su mente de tristeza, de inseguridad, no lo deja adorar como Dios quiere. Quizás ha distorsionado algunas palabras de algún hermano y cada vez que entra por esa puerta siente coraje, siente tristeza. Yo le vengo a decir que esas son palabras del enemigo para que usted en el camino y en su llamado se detenga. Pero está usted con el poder en su boca para echar fuera y ser libre en esta noche. El pastor ha dicho que en esta casa va a haber libertad, que en esta casa va a haber restauración. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, los hijos del Rey, seamos libertados y estemos llenos de su presencia para lo que viene. Porque nosotros somos quien va a recibir a todas esas personas que necesitan a Cristo, a todas esas vidas que vienen. Pero nosotros necesitamos estar adorando al Señor como Él desea. Necesitamos ejecutar el llamado como Dios quiere. Necesitamos estar llenos de aceite. Y necesitamos tener nuestra mente llena de la palabra del Rey. Esto eliminará toda interferencia para que podamos escuchar a Dios y solo a Él. En esta hora, yo les voy a decir cuál es el secreto para que usted sea libre. Y es que en esta hora tú te vas a mirar a través de los ojos de Jesús. Y a través de sus ojos sabremos quiénes somos en el reino. Descubriremos quiénes somos y las llaves que tenemos para extender su reino sobre la tierra. Y Señor, yo voy a orar ahora por cada uno de estos hijos tuyos que están en este lugar. Y yo creo en el nombre de Jesús que si hay una palabra que ha sido lanzada para herir, que si hay una palabra, Señor, que está llenando su mente y es una mentira, pareciendo una disfrazada de verdad, yo te pido en esta hora, Señor, que tú la destroces, que tú la derrumbes y que ellos puedan ser libres para adorarte. Oro para que toda mentira lanzada al corazón, que aún está viva y dañando hoy, muera. Y cobra vida tu verdad en la mente de tus hijos.
Toda palabra distorsionada en nuestra mente que nos estanca y nos paraliza, hoy se destruye, hoy se derrumba y hoy comienza a llenar cada mente y corazón con tu verdad y con tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.